Hemos estado hablando, dentro de este tema del carácter cristiano, acerca de un tema que le pusimos carácter que emana de la cruz. Y dentro de eso, la última vez que estuvimos por aquí, hablamos acerca de la dependencia que Cristo tuvo del Padre. Perdón, ¿qué se oye? Es allá afuera, perdón, pensé que era por aquí adentro, discúlpenme. Y dentro de esto que hablamos de esa dependencia de Cristo acerca del Padre, como un carácter muy destacado precisamente del Señor Jesús. Esa dependencia absoluta que Él tuvo, mostró y no escatimó en demostrar a los demás precisamente esa dependencia. Y le recuerdo que dependencia, de acuerdo con el diccionario de la Real Academia Española, significa subordinación a un poder mayor. Que no se nos olvide nunca, mis hermanos. Dependencia es subordinación a un poder mayor, y no nada más eso, es la relación y conexión con el origen de algo. Esto es, Jesús se sabía hijo de Dios, se sabía enviado por el Padre, se sabía que Él venía a cumplir una encomienda que le había sido dada, se subordinaba al poder del Padre, pero también esa dependencia lo llevaba a tener siempre ese nexo, esa conexión que no podía faltar para Él, porque si faltara esa dependencia o esa conexión, pues simplemente Jesús dejaría de ser Jesús. ¿Sabe qué es lo tremendo? Que usted y yo tenemos que aprender eso. Que hay un poder superior sobre nosotros, que es Dios. Pero también que en la medida que usted y yo porque es parte de la naturaleza caída, nos vamos separando de Dios, dejamos de ser lo que somos. Pero cuando dependemos de Dios, tenemos una auténtica y verdadera relación con nuestro origen, de donde venimos. Y entonces sí, como cantábamos ahorita, podrá darse eso, que suena para muchos muy utópico, podremos ser felices. ¿Pero por qué? Porque estamos justamente en el conexo de aquel de quien venimos. Cuando hablamos la semana pasada acerca de un evangelio que se ha diseminado por muchas partes, un evangelio que le llamamos el Evangelio sin cruz, y que veíamos cómo este tipo de evangelio no precisamente nos confronta, no nos lleva a esa dependencia, a ese quebranto, a ese dejar de ser nosotros, sino que por el contrario exalta y favorece y aplaude el orgullo y la exaltación humana. Pues veíamos cómo Jesús nos enseña exactamente lo contrario. Jesús en su vida y en su obra nos enseña exactamente a no enorgullecernos, a no ser más de nosotros de lo que Dios nos ha dado. Y justamente por eso es que Él nos pone como reto, insisto, lo que vimos la semana pasada, dice en Lucas 9:23, ya lo vemos, si quiere aquí se lo leo, y decía a todos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Y espero que la semana pasada nos haya quedado muy claro que la cruz no es un adorno, no es un símbolo nada más, es un instrumento de muerte. Y si hemos de usarla como símbolo de saber o de pensar que eso representa nuestro cristianismo, entonces entendamos que esa cruz nos debe llevar a nuestra propia muerte, a la muerte de nuestro propio yo, de nuestro ego, para dejar que la vida de Dios, que el poder de Dios nos dé vida a nosotros, para que seamos lo que Él quiere que seamos. ¿Estamos claros? Hasta ahí vamos. Y hoy vamos a hablar sobre un tema que continúa, de hecho, con esto, que le hemos puesto nuestra dependencia. Nuestra dependencia. Entonces, si todo lo anterior que hemos estado viendo nos queda claro, podemos entonces en esta noche tratar de entender algo que Jesús nos enseña y que tiene mucho, pero mucho que ver con nuestro carácter. Pero más que con nuestro carácter, con nuestra necesidad de carácter, de depender precisamente de Él, de Dios. Así es que le pido que me acompañe, por favor, al Evangelio de Juan,
en su capítulo 15. Vamos a ver un pasaje ciertamente muy conocido, pero yo voy a pedir que pongamos mucha atención y vamos a ver a través de lo que podemos hablar de una exégesis bíblica, ver por qué Jesús habla de la manera que habla, para que al entender el por qué lo hace así y el de dónde viene lo que Él dice, podamos entonces entender la trascendencia de lo que Él nos está diciendo para nosotros. ¿Estamos claros? Así que, ¿qué le parece si usted cierra sus ojos y le pide a Dios, Señor, háblame? Háblame en esta noche, ayúdame, enséñame a hacer lo que tú quieres, enséñame a depender de ti. ¿Ok? Padre bendito, gracias, Señor, por el privilegio de que nos das de poder estar juntos en este lugar, Señor, que he dispuesto como casa, Señor, para tu exaltación, para el aprendizaje de tu palabra, Señor. Para que aquí, Padre, podamos juntos como un cuerpo, así, Señor, de manera estrecha, abrazarnos y juntos buscar de ti, Señor, juntos exaltar tu nombre, juntos aprender de ti, Señor, juntos ser guiados por tu Espíritu hacia las verdades que tú quieres que nosotros conozcamos, Señor. Ayúdanos, pues, a cumplir ese propósito y que nuestra vida, Señor, sea cada vez más en dependencia tuya, Señor, y cada vez más en agrado a ti, Padre. En Cristo Jesús nos ponemos en tus manos. Amén, Señor. Amén. Capítulo 15 de Juan, su versículo 1 dice, dice Jesús, está hablando aquí, yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Vemos aquí cómo Jesús está empleando para fines didácticos, para fines de enseñanza, para que nos quede claro y le quede claro al público que lo estaba escuchando en aquel momento que Jesús habla. Jesús está empleando una metáfora. ¿Qué es una metáfora? Simple y sencillamente es una figura de lenguaje donde se toma algo ficticio y se compara con algo real. O al revés, se toma algo real y se compara con algo ficticio. Y es lo que Jesús está diciendo aquí, precisamente cuando Él dice, yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Entendamos, la vid es algo real. Un labrador es algo real. Pero realmente Jesús no es vid, o sea, de manera física. Y realmente el Padre no es labrador, de manera física o de manera plena en su labor de Dios, en su esencia de Dios. ¿Estamos claros? Es simplemente una figura retórica que, bueno, Jesús se utiliza aquí para que tanto los que lo oían como nosotros podamos comprender a través de esta ilustración importantes verdades, muy importantes verdades para cada uno de nosotros. Y entonces Jesús utiliza imágenes que para la gente que lo estaban escuchando en ese momento resultaban ser muy familiares. La vid, el labrador, cosa que para los judíos, bueno, era algo normal, era parte de su cultura. Pero no nada más Jesús está utilizando estas imágenes para que les fuera fácil de entender en sí las imágenes o lo que Jesús estaba diciendo, sino que en estas imágenes que Jesús está poniendo, Jesús está haciendo mención de manera muy directa para los judíos y para la iglesia de principios que ya Dios había establecido, principios muy básicos, muy importantes, tanto para el pueblo de Dios, repito, como para nosotros como iglesia, y que estos principios están claramente marcados desde el Antiguo Testamento. Entonces, no podemos, si queremos verdaderamente entender qué es lo que Jesús se refiere con esta metáfora acerca de la vid, de que Él es la vid, el Padre labrador, y que habla de nosotros como pámpanos o como ramas, lo primero que tenemos que hacer es poner algunos cimientos en la misma Escritura para que entonces podamos apreciar, y lo subrayo, plenamente lo que Jesús está enseñándonos aquí. Primero, cuando Jesús dice, yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Obviamente ya lo menciono muy rápido, vid es una planta, o bueno, ¿qué es una vid? Una planta que ¿qué? Que produce uvas, sencillo, ¿sí?
Pero Jesús utiliza no nada más la expresión hacia sí mismo de que Él es la vid, sino además dice, yo soy la vid verdadera. Y aquí se utiliza una palabra que significa o denota lo que es verdadero en el sentido de real y genuino, en contraposición con lo que es falso. Entonces, cuando Jesús está diciendo yo soy la vid verdadera, Él está diciendo yo soy genuino, yo soy real, no de existencia, sino de autenticidad. Insisto, en comparación con vides, pudiéramos decirlo así, que son falsas. Y Jesús utiliza o Él aplica la expresión de labrador, que bueno, el labrador es simplemente el que trabaja la tierra, y en este contexto que Jesús está utilizando es un cultivador o un viñador, podríamos llamarle así, pero también habla del dueño de la vid, ¿sí? Entonces, esta expresión, este nexo que Jesús utiliza aquí, hablando de Él como la vid verdadera y del Padre como labrador, está poniendo al Padre en primer lugar como cuidador de la vid. Otra vez, Jesús está poniéndose en dependencia del Padre. Noten eso, por favor. Es muy importante, aunque Él se dice la vid verdadera, pero pone al Padre como labrador, y la vid siempre va a depender de un viñador, de un labrador, de alguien que la cuide, de alguien que vea por ella y que le esté aportando lo necesario para que la vid se desarrolle y cumpla su cometido de dar frutos. Entonces veamos aquí cómo hay una dependencia clara de Cristo que no escatima de ocultarla, porque Él así se sabe en dependencia del Padre. Y además, esta misma figura muestra de manera muy clara la estrecha relación que existe precisamente entre el Padre y Él. Sin embargo, no solo Jesús está remarcando esta estrecha relación. La enseñanza que Jesús está dando aquí va, por favor entendamos esto, va a desnudar tanto a los ojos de los que lo están escuchando como a nuestros ojos, cuál es la realidad de la relación del pueblo de Dios con su Dios. Tanto en el tiempo de Jesús como en los tiempos previos a Jesús, y obviamente haciendo una alusión también muy clara hacia nosotros en estos tiempos. Por lo tanto, el que nosotros podamos entender lo que Jesús está enseñando aquí respecto a ese desnudar la realidad de esta relación del pueblo con su Dios, obviamente nos atañe a usted y a mí de manera muy, muy importante. Y para poder entender esto, porque se me están quedando, oye, pues que no nada más es los pámpanos y las fubitas y que damos fruto y si no nos queman. No, vamos a entender por qué todo lo demás. Acompáñenme por favor a Isaías capítulo 5, por favor. ¿Estamos ahí? Isaías capítulo 5, versículo 1. Pongan mucha atención, aquí está obviamente hablando el profeta Isaías, dirigido por algo que ya Dios le había revelado. Dice Isaías aquí, tomando, fíjense, esta figura de él ser el representante, ahora cantaré por mi amado, el cantar de mi amado a su viña. Entendamos que Isaías, cuando se refiere a su amado, está hablando del Señor. Y está hablando de lo que el Señor siente o lo que el Señor ha expresado acerca de algo que que Isaías le está llamando aquí su viña, ¿sí? Tenía mi amado una viña en una ladera fértil. Espero que te ubiques geográficamente a qué se está refiriendo Isaías aquí. Te recuerdo nada más, hay una ciudad en el mundo que está precisamente sobre una ladera y es la ciudad de Jerusalén. Bueno, hay varias, pero aquí estoy refiriendo a Jerusalén. La había cercado y despedregado y plantado de vides escogidas. Había edificado en medio de ella una torre y hecho también en ella un lagar.
Notemos que cuando Isaías está aquí hablando de que el que sembró la viña la había cercado y despedregado, está hablando de cómo se da el cumplimiento pleno que Dios le dio a su pueblo desde la antigüedad, aún antes de la reproducción y de la cautividad en Egipto. Esto es desde Abraham, desde que Dios toma a Abraham para a través de él fundar a su pueblo. Dios les había dicho que le llevaría a una tierra prometida donde su pueblo fructificaría y sería una gran nación. Y es justamente de lo que está hablando aquí. Dios se encargó, ustedes lo saben, conocen la historia, espero que sí, que cuando Dios los introduce en la tierra prometida, Dios les ayuda a conquistar la tierra, a ganar batallas, a derrotar enemigos, a exterminar a los que estaban ahí ocupando previamente la tierra que Dios había destinado para su pueblo. Y Dios les da fortaleza y Dios los lleva a hacer esa gran nación. Por eso habla aquí de que Él había cercado y despedregado y había plantado de vides escogidas. O sea, la bendición de Dios estaba sobre el pueblo. Había edificado en medio de ella una torre y hecho también en ella un lagar. ¿Alguien sabe lo que es un lagar? El lagar es un depósito donde cuando las uvas se cosechan, se depositan precisamente en ese lugar, que es un silo, pues. Ahí se echan las uvas y luego ahí se prensan. ¿Para qué? Para extraer el jugo que posteriormente se procesará y se fermentará para convertirse en vino. Entonces el lagar es una parte importante en la producción de uvas. Porque sin el lagar, pues el resto o la pura producción de uvas no tendría mucho sentido. Y aquí hay un simbolismo muy, muy importante, donde Isaías está mencionando que Dios mismo puso ahí el lagar en medio. Está hablando del templo, en el cual el pueblo de Jerusalén, la gente del pueblo de Israel, iba a ese templo y ofrecía ahí holocausto y ofrecía ofrenda de alabanza y de reconocimiento a Dios. Y esperaba, dice aquí, que diese uvas y dio uvas silvestres. Oh decepción que Dios se llevó cuando después de que Él hace todo lo pertinente para que su pueblo fructifique, progrese, sea bendecido, crezca, y esperando Dios que ese pueblo le reconociera a Él como Dios, está esperando que diese uvas, y sin embargo, la decepción es que figurativamente el pueblo da uvas silvestres. Cuando está hablando de esto, déjenme leerles algo en Deuteronomio, o acompáñenme ahí muy rápido, dejen un dedo ahí donde estamos, en Isaías 5, vamos rápido a Deuteronomio 32. Y vemos cómo cuando la Biblia, y esto es un pasaje, pero son muchos los que la Biblia habla precisamente de vides silvestres, de uvas amargas y todo esto, habla de una depravación moral del pueblo. Dice Deuteronomio 32, porque de la vid de Sodoma es la vid de ellos. Y está hablando de su pueblo. Aquí en esta parte donde estamos leyendo Deuteronomio, Dios está acusando a su pueblo acerca de la traición que su pueblo había hecho contra él. Porque de la vid de Sodoma es la vid de ellos, y de los campos de Gomorra, las uvas de ellos son uvas ponzoñosas, racimos muy amargos tienen. Insisto, esta figura retórica que se utiliza aquí en estas expresiones acerca de las uvas silvestres, amargas, ponzoñosas, siempre habla de una depravación moral del pueblo. ¿Sí? Así es que cuando vemos estas expresiones en el Antiguo Testamento, el hebreo, por ejemplo, siempre se traduce esa expresión de uvas amargas como un estado de putrefacción, algo que es dañino. Hay una correspondencia hacia la corrupción de los hombres. Así es que es importante entender a lo que se refiere Isaías, me regreso ahí, Isaías capítulo 5,
cuando Dios está diciendo, esperaba que diesen uvas y dio uvas silvestres? ¿Qué quiere decir? Que esperando Dios que el pueblo correspondiera al amor, al cuidado de Dios, en santificación, en una vida correcta delante de Dios, en una vida que Dios esperaba que ellos tuvieran, que de hecho les había marcado dentro de lo que es el concepto de ley, para que el pueblo al seguir esos mandamientos tuviese prosperidad y fuese creciendo y fuese más fuerte, y con esto agradase a su Dios. El pueblo mismo hizo a un lado los mandamientos, hizo a un lado la voluntad de Dios, hizo a un lado a Dios mismo y se corrompió moral y espiritualmente. Dice el versículo 3, ahí en Isaías 5. Ahora pues, vecinos de Jerusalén y varones de Judá, juzgad ahora entre mí y mi viña. O sea, Dios está poniéndose en el punto de, ok, aquí estoy yo, aquí está mi pueblo. Y esto, o sea, este soy yo, lo que he hecho por mi pueblo, y este es mi pueblo, cómo me ha traicionado. Es lo que está poniendo aquí. Dice el versículo 4, por eso pregunta de esta manera, ¿qué más se podía hacer a mi viña que yo no haya hecho en ella? O sea, todo el cuidado, toda la bendición, la protección de Dios había estado sobre su pueblo. Más no se podía. Ya Dios lo había dado todo. ¿Cómo esperando yo que diese uvas, ha dado uvas silvestres? Es algo que bueno, cantábamos ahorita, ¿sí? El depender de Él, el confiar en Él, en decirle que Él haga. La pregunta es, mis hermanos, porque hoy podemos nosotros leer esto y decir, ¡ay, qué bárbaros! Ese pueblo de Israel tan traidor delante de Dios, tan necio, que negó a Dios tantas veces. Mi pregunta es, y siempre debe ser nuestra pregunta, ¿y nosotros? ¿Y nosotros? Porque Dios nos ha bendecido, ya Dios nos ha regalado de su salvación, ya Dios ha entregado a su propio Hijo por nosotros, ya Dios ha hecho muchas cosas para que nosotros nos mantengamos como el pueblo de Dios en estos días, como la iglesia del Señor santa y sin mancha, que es lo que Él espera. ¿Para qué? Para que algún día esta iglesia sea tomada y sea presentada al Hijo como su esposa por toda la eternidad. Eso somos nosotros, o se supone que somos nosotros. La pregunta es, ¿cómo está nuestra vida, cada uno de nosotros? En realidad en nuestra vida, ¿estamos teniendo una relación correcta, clara, definida, íntima con Dios? ¿O cada quien está viviendo su vida como quiere? Sí, a lo mejor coincidimos en este lugar. Sí, a lo mejor coincidimos a este horario y con este propósito que hoy tenemos. Pero fuera de aquí, ¿cómo está y qué se hace en la vida de cada uno de los que forman o formamos el pueblo de Dios? ¿Estamos verdaderamente dándole uvas al Señor o está recibiendo de nosotros uvas amargas, uvas silvestres? Es una pregunta, repito, que cada uno de nosotros deberíamos estar haciéndonos constantemente. Constantemente, ver nuestros caminar, ver nuestros pasos, analizar nuestras motivaciones en el corazón, ver la rectitud de Dios y comparar si nosotros estamos apegados a esa rectitud, a esa santidad, como se cantaba también. Dice el versículo 5, os mostraré pues ahora lo que haré yo a mi viña. Y esto es algo que ya Dios anuncia y empieza a hacer aquí. Le quitaré su vallado y será consumida. Aportillaré su cerca y será hollada. ¿Qué quiere decir? Dios está anunciando a su pueblo, los dejo solos. Me aparto de, no quieren conmigo, se quedan solos. Dice el versículo 6, haré que quede desierta, no será podada ni cavada, y crecerán el cardo y los espinos. Noten cómo de manera muy gráfica Dios, aún desde la antigüedad, a través del profeta Isaías, le está hablando al pueblo prácticamente en los mismos términos en que Jesús le habla a el pueblo al pueblo judío en los tiempos de Jesús. Pero ellos lo entendían, porque insisto, esto de la vida y todo eso era parte de su vida diaria, de su economía diaria. Comían, bebían y dependían de eso en muchos sentidos.
Por eso ellos lo entendían. Pero para nosotros es importante que nos enfoquemos también en qué significa esto. Una vid, para que pueda crecer, tiene que ser cuidada, tiene que ser abonada, tiene que ser podada, tiene que ser cavada alrededor para evitar también que plagas vengan, que situaciones adversas vengan. Miren, a mí me pasó, nosotros sembramos ahí en casa cuatro vides. Cuatro vides. Y empezaron a crecer muy bien, muy bien, muy bien. Y tenía otras dos que estaba por plantar. Y de repente algo pasó, claro, ignorante yo. Y se empezaron a secar y empezaron a aparecerle hoyitos a las hojas. Y pues, ¿qué pasó? Hasta que mi esposa me dice, oye, bébeles por la parte de abajo de las hojas, tienen algo como blanco. Y sí, efectivamente, tienen una plaga tremenda, unas palomitas chiquititas, casi imperceptibles, pero se estaban comiendo las vides, ¿sí? Y las afectaron tremendamente. ¿Qué quiere decir? Tantito las descuidamos y ¡pum!, les afectó algo. Porque la vid requiere precisamente de ese cuidado. ¿Para qué? Para que dé los frutos adecuados. Dice entonces Dios, haré que se quede desierta, no será podada ni cavada, y crecerán el cardo y los espinos. Déjame decirte esto, mi hermano. No nos atrevamos, cada uno de nosotros, a vivir nuestra vida sin depender de Dios. Porque cuando Dios no tiene este cuidado por nosotros, porque nosotros voluntariamente hemos decidido alejarnos de Dios, hemos querido no depender de Él, hemos querido romper lazos, aunque nos digamos cristianos. Y podemos ser religiosos, podemos acudir a cierta congregación o a muchas congregaciones y oír música y buscar en internet y tener toda una biblioteca, lo que quieras. Pero si nuestra vida no está pegada a esa dependencia de Dios, a esa relación, y repito, íntima con Dios, realmente le estoy diciendo a Dios, no me interesas. Y lo vemos en su pueblo seguía sacrificando holocaustos, seguía en ese templo que Dios edificó como un símbolo del lagar, de donde se obtuviese lo mejor de la uva para entregarlo a Dios. Esto es la devoción, la confianza del pueblo. Simple y sencillamente no llegaba porque había uvas amargas. No llegaba al pueblo esa entrega verdadera, aunque se seguían haciendo holocaustos. En el templo, Dios lo vemos en la Escritura, lo manifestó en varias ocasiones, lo acusó en varias ocasiones, aún en el templo había inmundicia. ¿Por qué? Por separarse de la relación con el Padre. Y aún a las nubes mandaré que no derramen lluvia sobre ella. Repito, no nos atrevamos, ninguno de nosotros, a quedarnos sin la protección de Dios. ¿Por qué? Por nuestro necio corazón. Dice el versículo 7, ciertamente la viña del Jehová de los ejércitos, aquí está la explicación, es la casa de Israel. Y los hombres de Judá, planta deliciosa suya. Y notemos aquí, en esta época, y por eso hace la separación, la casa de Israel y los hombres de Judá. Todavía el pueblo, que debía ser uno porque era el pueblo de Dios, ellos mismos andaban bronqueados y el mismo pueblo se separó entre ellos. Pero Dios los seguía viendo, aunque unos vivían en un lado y otros estaban en otros, y otros se llamaban Israel y otros eran de Judá. De todas maneras, aunque los mismos hombres hicieron esas separaciones, Dios los seguía viendo como su propio pueblo. Y a los dos amándolos, a los dos deseando de ellos el amor entregado a Él. Y sin embargo, dice aquí, esperaba juicio en su pueblo, y he aquí vileza, justicia, y he aquí clamor. Vemos entonces con esta figura una depravación, una separación física, espiritual, moral, del pueblo con respecto a Dios. ¿Por qué es importante entender esto? Porque ya desde el Antiguo Testamento, y hay varios pasajes al respecto, estoy tomando este y otro que vamos a ver, donde Dios
utiliza la figura retórica, repito, de la vid que él planta, hablando de su pueblo. Y cuando Jesús entonces habla de la vid verdadera, entendamos, hay una razón para ello. Jesús no es cualquier vid, Jesús es la vid verdadera. Jeremías 2, por favor. Y observen con mucha atención lo que aquí dice. Les pido que lean con mucha atención. Jeremías 2, versículo 20. ¿Estamos ahí? ¿Sí? Vamos a esperar tantito las hojas, que ya no se muevan. ¿Sí estamos? Ok. Dice, versículo 20. Porque desde muy atrás, está hablando Dios a su pueblo, entendamos esto. Porque desde muy atrás rompiste tu yugo y tus ataduras y dijiste, no serviré. Este yugo y estas ataduras a lo que se refieren es, el pueblo dijo, Señor, no quiero más obedecerte, no me interesan más tus mandamientos, no me interesa más servirte a ti, aunque sabemos todo lo que has hecho con nosotros, no queremos tener nada que deberte a ti, no queremos hacer tu voluntad. Queremos caminar por nuestro propio camino. Y es lo que Dios está marcando aquí. Y pues ustedes pueden ver el contexto ahí previo, y ahí lo van a poder ver. Y Dios les acusa, les pone enfrente, porque desde muy atrás rompiste tu yugo y tus ataduras, y dijiste, no serviré. Notemos aquí dos cosas. Por un lado, el pueblo se independizó, o se quiso independizar de Dios. No quisieron voluntariamente guardar dependencia de Dios, y conste que estamos hablando de dependencia. Y aquí el pueblo quiso hacer lo contrario, independizarse de Dios. Y no nada más se independizaron de Dios, o quisieron independizarse, sino además que fue tal su rebelión, que en su corazón dijeron, no te voy a servir. No te voy a servir. Y esto, pues obviamente nos habla ya de un rompimiento total, voluntario, de parte de Dios, del parte del pueblo con respecto a Dios. Y pues déjenme hacer un comercial aprovechando esto. Hay muchos cristianos, hay mucha gente en las iglesias que se conforman simplemente con ser pueblo, simplemente con ser parte de la organización eclesiástica, la que sea. Y se la llevan muy cómoda en el sentido de no involucrarse en servir a Dios. Y déjeme decirle esto también. Una de las mejores maneras que Dios ha puesto en su relación con su pueblo, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, para que el pueblo pueda tener una intimidad y depender de Dios, es precisamente el servicio. Cuando no servimos, simple y sencillamente no tenemos necesidad de buscar a Dios. Pero cuando hay una carga clara de servicio y de hacer lo que Dios quiere, de manera natural viene en aquel que sirve y que entiende esto, esa necesidad intrínseca de buscar, de depender de Dios. Claro, repito, si estamos entendiendo lo que es el servicio. Cuando no, bueno, pues simple y sencillamente pues no te sirvo, y eso empieza a marcar mi independencia de Dios. Cuidado con eso. Con todo eso, fíjate cómo sigue diciendo Dios, con todo eso, sobre todo collado alto y debajo de todo árbol frondoso, te echabas como ramera. ¿A qué se refiere esto? Que el pueblo andaba buscando, o sea, se separa de Dios, dice, no quiero depender de Dios, no quiero servirle a Dios, pero el pueblo usaba lo que Dios le había dado, usaba la bendición y el poder y la fama que Dios les había dado, y el pueblo mismo buscaba corromperse. En este caso, aunque habla así de manera fuerte, que debajo de todo árbol frondoso te echabas como ramera,
está hablando aquí de una figura que que se refiere o que tiene que ver con la idolatría, con confiar en otras cosas, que es lo que hemos venido viendo, por ejemplo, los domingos. La facilidad que desgraciadamente tenemos cuando no hay una clara relación con Dios, no hay un claro entendimiento de quién es Dios, la facilidad que tenemos de desviarnos y de confiar en cosas a lo mejor más palpables, o que sentimos más cercanas, más visuales a nosotros, más creíbles, porque a Dios no lo vemos, a Dios no lo sentimos, creemos por fe que está por ahí. Y eso para muchos es una gran complicación. Y por eso es que el pueblo en muchas ocasiones prefiere confiar en algo más tangible que en alguien que es, pero que no se ve. Te planté de vid escogida. Fíjate en esto, cómo otra vez Dios vuelve a utilizar esta expresión. Te planté de vid escogida, simiente verdadera toda ella. ¿Y esto a qué se refiere? Que Dios les dio su verdad, se dio a conocer a ellos tal como es Dios, les expresó de manera escrita también cuál era su voluntad y cuál era su consejo para que este pueblo se mantuviese firme y permanente sobre la tierra. Por eso dice, te planté de vid escogida, simiente verdadera toda ella. Y pregunta, ¿cómo pues te has vuelto sarmiento de vid extraña? Otra vez, esa tendencia de la naturaleza caída, de la naturaleza rebelde del ser humano, aún, y nótenlo, siendo pueblo de Dios, de rebelarse y contaminarse espiritual y moralmente contra su Dios. Y Dios aquí hace unas advertencias muy serias, que espero que tú y yo las tengamos muy presentes. Aunque te laves con lejía y amontones jabón sobre ti, la mancha de tu pecado permanecerá aún delante de mí, dijo Jehová el Señor. Aquí hay un ejemplo muy claro. Déjenme usar esta figura que a lo mejor suena medio caricaturesca, pero la abuelita dejó un pastel de chocolate en la ventana a enfriar. Y de repente los nietos, los sobrinos, los niños lo vieron por ahí y se les hizo fácil tomarlo, partirlo y comerlo. Y cuando terminaron se dieron cuenta que estaban manchados de chocolate. ¿Y qué creen que hicieron? Se lavaron, fueron ahí al río o fueron a los lavaderos y se lavaron la cara, las manos y ya. Ellos pensaban que a fin de cuentas nadie iba a saber que cuando ellos pasaron por la ventana, por afuera, tomaron simplemente el pastel, se lo llevaron y acabaron con él, a pesar de que se lavaron. Cuando llegan a casa, la primera pregunta con la que los reciben es, ¿por qué tomaron el pastel? Y ellos dicen, ¿pero cómo? ¿Cómo saben que hicimos eso? Si no hay ninguna huella en nosotros. Y entonces la abuelita les dice, yo estaba sentada en el sillón frente a la ventana. ¿A qué se refiere esto? ¿Por qué esta ilustración? Porque a veces se nos olvida que Dios ve. A veces se nos olvida que Dios sí es vigilante. Y que a veces hacemos cosas que creemos que no tendrán trascendencia. Y que porque arreglamos ahí los asuntos para que no se note y lo que sea, cualquier aspecto de pecado. Pero el pecado, dice aquí, permanecerá aún delante de mí, dijo Jehová el Señor. Si nosotros usamos nuestros propios recursos para pretender con eso lavar nuestros pecados, limpiar nuestros pecados o que nadie se dé cuenta de nuestros pecados, estamos cometiendo un tremendo error. El pecado permanecerá aún delante de mí, dijo Jehová el Señor. Cuidado con eso. Versículo 23. ¿Cómo puedes decir, no soy inmunda, nunca anduve tras los Baales? Porque era el pretexto de muchos. No, Señor, pues si yo aquí vengo, yo oigo tu palabra, yo alabo, yo hago todo, es más, hasta hago cosas aquí. Mira tu proceder en el valle, dice. Conoce lo que has hecho y compara esto.
dromedaria ligera que tuerce su camino. Esta figura que estás usando aquí es, insisto, a lo mejor hay la negativa natural de decir, no, yo estoy bien y pues alguien que nadie se enteró, ¿cómo es posible que si yo, aunque yo sé que estoy mal, pero pues hago como para compensar y poner en balanza, hago cosas buenas para Dios, doy mis diezmos y hago otras cosas, lo que quieras. Pero Dios, otra vez, dice, mira tu proceder en el valle. ¿A qué se refiere esto? O sea, mira ahí en lo íntimo tuyo, donde nadie ve, donde está todo llano, ¿sí? Pero que nada más tú sabes lo que hiciste. Conoce lo que has hecho. Date cuenta. Sé auténtico, sé sincero, sé sincera y date cuenta de lo que has hecho ahí en lo íntimo de tu corazón. Y le califica dromedaria ligera que tuerce su camino. ¿A qué se refiere con dromedaria ligera? Bueno, conocemos incluso hasta por las películas quizá los dromedarios en aquel entonces y hasta la fecha todavía se siguen utilizando en aquellas llanuras del desierto y todo. ¿Para qué? Para llevar cargas y ir de un lado para otro. Una característica que tienen los dromedarios de manera natural es que usted suelta un dromedario y el dromedario camina derecho. O sea, hacia donde uno lo enfoque o donde uno lo dirija, ¿sí? Ya una vez que le suelta uno la rienda, el dromedario camina derecho. Y no es raro entonces encontrarnos, por ejemplo, en aquellas famosas fotos o películas de las caravanas del desierto, cómo van uno tras otro, porque tienen esa característica. Pero Dios está comparando lo torcido de la intimidad, de lo que se hace en lo íntimo, que nada más cada uno de nosotros sabe, lo está comparando con eso, a que algo que debía llevarse de manera natural, de manera recta, por esas actitudes pecaminosas, íntimas y secretas, se tuerce el camino. Y podemos estar aquí juntos y podemos quizá ir en caravana supuestamente hacia Dios, pero cada uno sabe el camino que está llevando delante de Dios. Cuidado con eso. Y conste, Dios ha labrado y ha plantado buena viña, buena vid en su pueblo. ¿Sí? Asna montés, fíjate, esto es tremendo, asna montés acostumbrada al desierto, que en su ardor olfatea el viento, de su lujuria, ¿quién la detendrá? ¿A qué se refiere con esto? No es raro, no es nada raro que tanto en la antigüedad como en los tiempos de Jesús y a nuestros días se pretenda cambiar la verdad de Dios por mentiras. Se pretenda sustituir lo que Dios ha establecido o lo que es el correcto desenvolvimiento de nuestra relación con Dios, y pongo ejemplos. No es raro darnos cuenta que, por ejemplo, conciertos, eventos, cosas así que se cobran supuestamente en el nombre de Dios y para el pueblo de Dios y que en realidad están torciendo, y no nada más por el cobrar, ¿sí? Se está torciendo la naturaleza misma, por ejemplo, de la alabanza al Señor, que debería ser algo exclusivamente dedicado para exaltar el nombre de Dios, no para agradar a la gente y que la gente aplauda y compre discos porque me gusta. Y no nada más eso, sino que se tuerce a tal grado que hay una corrupción económica en ello. Y como eso, otras muchas cosas. ¿Y quién hace eso? Díganme, ¿quién asiste a eso? ¿Quién busca eso? No se queden callados, díganme. El pueblo de Dios. El que se supone que es el pueblo que conoce y que ha recibido la bendición y que ha recibido la vid buena de Dios. ¿Cómo entonces es que hay uvas silvestres? Y cuando Dios está diciendo esto del asna montés acostumbrada al desierto y que en su ardor olfatea el viento, está hablando exactamente de esta actitud del pueblo. Que siendo pueblo, anda buscando, por eso es la figura, como el asna montés, anda buscando, y cuando dice que olfatea el viento, ¿sabe a qué se refiere que está buscando? Está buscando un macho para tener cópula con él. Y está hablando aquí, si ustedes ven otras versiones, que cuando dice que en su ardor, está hablando en su tiempo de celo, de calor.
¿sí? De deseo sexual natural en los animales. En ese tiempo estaba buscando a ver con quién. Y así se ha comportado el pueblo, olvidándose, de quién es su Dios y viendo lo que hay alrededor y yendo a buscar aquello. De tu lujuria, de su lujuria, ¿quién la detendrá? Y observen esto que es desgraciadamente real en aquellos tiempos y sigue siendo, ya lo hemos denunciado muchas veces aquí, sigue siendo real en nuestros tiempos. Todos los que la buscaren no se fatigarán, porque en tiempo de su celo la hallarán. ¿Qué significa esto? Que ofertas de los de afuera van a venir para lograr tener placer de lo que la iglesia, el pueblo santo de Dios es. Y el principal placer que los de afuera buscan y vienen y encuentran prestas, y nomás de órale, llégale, ¿sí? Es la iglesia. Y vemos películas mundanas que se disfrazan de cristianas. Eventos supuestamente cristianos, por ejemplo, no sé, bodas o 15 años, donde hay grupos o entidades bueno, todos son cristianos, todos, pero no hay ninguna diferencia entre lo que se hace en el mundo y lo que se hace supuestamente el pueblo cristiano. Por ejemplo, 15 años. No hay vals, pero hay expresión de pandero y de cosas por el estilo. ¿Quién creen que es la protagonista? La quinceañera, por ejemplo. No hay música ambiental, pero hay un grupo cristiano que está amenizando con cantos cristianos el momento, ¿sí? Y quienes están ahí ni ponen atención, no hay ese verdadero saber para quién y por qué es la alabanza. En fin, estamos trayendo lo del mundo a la iglesia. O el mundo lo ofrece, es más, hay, ¿cómo se llaman esos? Los que filman y fotografían, que ya se saben qué es lo que les gusta a los cristianos y se los acomodan de tal manera que se los presentan. ¿Y quién creen que lo toma? Y lo recibe así, venga, che. Así como aquí dice, todos los que la buscaren no se fatigarán, porque en el tiempo de su celo la hallarán. Acompáñenme a Lucas, por favor, para ir hacia el final. Bueno, espero que ahora entienda de dónde viene lo que vamos a leer aquí que Jesús enseñó. ¿Sí? Desde la antigüedad, repito, desde el Antiguo Testamento por los profetas, y podemos ver historias como esta en Ezequiel, podemos ver más repeticiones de esto en Jeremías, en Oseas, ¿sí? Como Dios, en Malaquías, está constantemente y en diferentes tiempos demandando del Señor su no traición, su no voltear a ver otras cosas. Dice Jesús, versículo 9 de Lucas 20. No les dije, ¿verdad? Perdónenme. Lucas 20. Versículo 9. También conocemos la historia seguramente, y espero que ahorita que la leamos entendamos, insisto, de dónde viene esta historia. Noten la similitud. Comenzó luego a decir al pueblo esta parábola. Un hombre plantó una viña, la arrendó a labradores y se ausentó por un tiempo. En otro pasaje en Mateo habla de que ese hombre plantó una viña, la cuidó, la acercó, ¿sí? Y después, ya que estaba bien, la arrendó, ¿sí? A viñadores, a labradores, y se ausenta por un tiempo. ¿A qué le suena conocido? ¿A qué le suena esto? No me digan que no. Si lo acabamos de leer en Isaías capítulo 5. ¿Sí? Lo acabamos de leer en Isaías 5. Dios está demandando o está preguntándose, ¿cómo es que en el nombre de Dios Isaías habla, cantaré el cantar de mi amado por su viña?
La sembró, la cuidó, le puso vallado, le puso torre, le puso lagar y cosechó en lugar de uvas silvestres. Pero es la misma figura. Noten aquí esto. En este caso el hombre planta, cuida, levanta y luego arrienda una viña a labradores y se ausentó por mucho tiempo. Y a su tiempo envió un siervo a los labradores para que le diesen del fruto de la viña, pero los labradores le golpearon y le enviaron con las manos vacías. Aquí el personaje central o los personajes centrales de esta historia, pero insisto, hablando de lo mismo, de Dios plantando una viña, habiéndola cuidado y luego confiándola en los personajes centrales de esta historia, en sus sacerdotes, en sus profetas, en sus pastores, en sus maestros. ¿Sí? Pero estos, que no entendieron que la viña nada más la tenían arrendada, nada más la tenían prestada, no era de ellos la viña, ellos tenían que pagar, que dar al dueño de la viña el fruto de la viña. Y sin embargo, cuando el dueño de la viña va a recoger, simple y sencillamente golpean, deshonran y regresan a quien es enviado de Dios con las manos vacías. ¿Esto de qué nos habla? No es raro encontrarnos ni en la antigüedad, ni en los tiempos de Jesús, ni en nuestros tiempos, que la corrupción de la iglesia inicia precisamente por quienes están a cargo de la iglesia. Por aquellos en los cuales se les ha encomendado la iglesia. Y esto, mis hermanos, es algo que tenemos que tener con los ojos muy abiertos. ¿Por qué? Porque no podemos descuidarnos. Y noten lo que estoy diciendo, por favor. En simple y sencillamente oír, porque tiene fama, porque tiene nombre, porque tiene lo que quieras, ¿sí? Y simplemente a ciegas creer lo que se dice. Tenemos un parámetro, una vid plantada de parte del Señor, una vida auténtica. Y como lo vimos, la vid habla de lo que Dios ha hecho en su pueblo. Y hoy usted y yo tenemos una vida auténtica, la vid verdadera, y es Jesucristo. Cuidémonos de incurrir en esto. Volvió a enviar otro siervo, mas ellos a este también, golpeando y afrentando, le enviaron con las manos vacías. Volvió a enviar un tercer siervo, mas ellos también a este echaron fuera herido. Entonces el señor de la viña dijo: ¿qué haré? Enviaré a mi hijo amado, quizá cuando le vean a él le tendrán respeto. Aquí obviamente está hablando de Jesús, de sí mismo, de cómo él es enviado de parte del dueño de la viña a recoger el fruto de la viña. Y sin embargo, mas los labradores al verle discutían entre sí diciendo: este es el heredero, venid, matémosle para que la heredad sea nuestra. Tremendo problema, y por eso hablamos en las dos charlas pasadas, tremendo problema cuando se predica una cruz sin Cristo. Cuando se echa o se excomulga a Jesús de su iglesia. Cuando se pretende ser iglesia de Jesús sin que Jesús participe en la dirección espiritual y en la dirección por medio de su Espíritu Santo de lo que es la iglesia. Tremendo problema ese. Venid, matémosle para que la heredad sea nuestra. ¿En qué concluye una iglesia, un grupo que ha echado fuera a Jesús? En que efectivamente la iglesia se convierte en su propiedad, en su empresa, en su negocio, en su reino. Cuidado con eso. Y le echaron fuera de la viña y le mataron. ¿Qué pues les hará el Señor de la viña? Que no se nos olvide, hay un dueño de la viña. Hay un dueño de la viña. Vendrá y destruirá a estos labradores y dará su viña a otros. Fíjense, tan era algo evidente para estos que estaban oyendo a Jesús, que dice: cuando ellos oyeron esto, dijeron: Dios nos libre.
Pero él, mirándolos, dijo: ¿qué pues es lo que está escrito? La piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo, hablando precisamente de cómo esas personas que estaban ahí con Jesús, aún a pesar de que Jesús les dijo quién era, de dónde venía, a qué venía, y dio muestras de ser auténtico todo esto que él declaraba de sí mismo, de todas maneras lo negaron, lo atacaron, lo querían matar y terminaron matándolo. Y por eso Jesús se refiere a esto que ya estaba escrito desde la antigüedad. La piedra que desecharon los edificadores, o sea, los que estaban a cargo de la construcción y del cuidado del pueblo, de la iglesia, ha venido a ser cabeza del ángulo. Todo el que cayere sobre esta piedra será quebrantado, mas sobre quien ella cayere le desmenuzará. Por eso yo preguntaba al principio, ¿qué es preferible? ¿Ser desmenuzado o ser quebrantado? Porque cuando aquí nos habla de Jesús, de sí mismo, Él como piedra, como fin de esta historia de la viña que fue robada, debemos entender que tú y yo necesitamos caer en humillación y quebranto sobre el nombre de Jesús, sobre la realidad de Jesús, sobre la plenitud de quién es Cristo Jesús para la iglesia, para nosotros, de parte de Dios. Y si eso no lo hacemos, si nosotros no nos podemos atrever a humillarnos delante de Dios y caer, de Jesús, y caer sobre Él, en ese símbolo de piedra, esta piedra, quien es Jesús, con todo su perdón y todo su misericordia, llegará un momento en que caiga sobre los que lo negaron, sobre los que no quisieron humillarse delante de Él, y serán desmenuzados. Mi pregunta es, ¿cómo estamos tú y yo? ¿Estamos verdaderamente siendo quebrantados por el Señor, voluntariamente dejándonos quebrantar con Él, como decíamos, para que Él nos levante? ¿Cómo estamos defendiendo o dejando que nuestro carácter sea moldeado por Dios? ¿O lo estamos defendiendo a capa de espada? Sí, Señor, pero esto no. ¿Sí? ¿O estamos verdaderamente dejando que Dios nos quebrante para ser nosotros, no lo que nosotros queremos ser, sino lo que Dios quiere que seamos? El contexto total, termino con esto, de esta metáfora que Jesús está poniendo aquí acerca de Él como vid verdadera, el Padre el labrador. El contexto general es tanto para los judíos como para nosotros muy importante en cuanto a entender un principio sumamente trascendente que Jesús establece. Parecería que estuviésemos con esta parábola o esta metáfora de la vid y el labrador y nosotros como pámpanos, pudiendo oír Jesús que como que dijera, bueno, a ver, ustedes los que están oyéndome en este momento, a los judíos, piensan que porque pertenecen al pueblo, a la nación de Israel, o quizá hablándonos a nosotros en nuestro tiempo, o piensan porque pertenecen a una X iglesia, ¿creen que por eso son lo que Dios quiere que sean? ¿Creen por eso que porque son del pueblo o pertenecen a la X iglesia, son verdaderamente pueblo de Dios? En otras palabras, son verdaderamente vid de Dios. Y Jesús nos hace notar en esta parábola, o en esta metáfora, que tanto la nación sola, o sea, sin Dios, como la iglesia sola, esto es, sin Cristo, simple y sencillamente es un pueblo o una iglesia degenerados. Por eso estamos hablando de dependencia. Y Jesús nos enseñó dependencia. Él vivió en dependencia del Padre, precisamente para conservarse en la pureza de la encomienda que el Padre le dio. Y cumplió hasta el grado sumo con esa encomienda. ¿Por qué? Porque siempre dependió del Padre. Siempre dependió de Él. Y Jesús nos recuerda en esta metáfora, hey, recuerden, la vid verdadera soy yo. La vid auténtica, la que no es falsa, soy yo. Así es que, ni por el hecho de ser judíos,
ni por el hecho de ser cristianos, por sí mismos son salvos. Necesitamos entender usted y yo, mi hermano, que lo único que nos puede salvar verdaderamente es estar unidos real y, déjenme ponerlo así, vívidamente con Cristo Jesús. No de manera ficticia o religiosa o que nada más en apariencia, no. ¿Por qué? Porque Él es el auténtico. Él es el auténtico, Él es la auténtica vid de Dios. Y por lo tanto, esto es algo que usted y yo tenemos que grabarnos muy bien. Nosotros tenemos que ser parte de Él. Parte de Él. No nada más conocerle. No nada más saber de Él y de cantarle o orarle ahí de vez en cuando. No. Tenemos que ser parte de Él. Porque déjeme decirle esto. La vid tiene ramas. ¿Sí sabe eso? Y las ramas no pueden ser ajenas a la vid. Y es lo que va a hablar Jesús más adelante. Solamente cuando usted y yo tenemos una auténtica relación con Cristo, verdadera y auténtica relación con Cristo, es cuando verdaderamente podemos tener una auténtica relación, y déjeme de ponérselo así, una auténtica pertenencia a Dios. Si no tenemos una relación auténtica con Cristo, si no permanecemos en Cristo, no podemos esperar ser de Dios. Así de tajante es lo que vamos a seguir viendo en esta metáfora que nos enseña Jesús. Hay un solo Padre y un solo Hijo. ¿Sí sabe eso, verdad? La pregunta es, ¿usted y yo somos ya de su linaje? Y que espero que entienda que esto no es por nosotros, es por lo que Él hace por nosotros. Él es el que nos toma, nos limpia, nos adopta y nos lleva a ser parte de sí mismo. Hay un solo Dios y un solo Salvador. La pregunta es, ¿verdaderamente usted y yo estamos en su propósito? De ser el Dios, de ser Jesús el Salvador, para que nosotros estemos con ellos eternamente. ¿Realmente estamos ya en eso? Hay un solo labrador y hay una sola vid verdadera. ¿Sí sabes eso, verdad? ¿Sí? La pregunta es, ¿somos verdaderamente ramas de esa vid? Pero cada quien lo sabe. Amén. Padre Santo, ayúdanos, Señor, a entender. Ayúdanos en tu espíritu, Señor, a darnos cuenta que no es nada más, Señor, el sabernos cristianos o el decir que hacemos cosas. Si lo que tú esperas de nosotros es una verdadera pertenencia y una verdadera dependencia de ti, Señor. Ayúdanos a que podamos entender y valorar esto, no solo cuando estamos aquí, sino como se decía durante el tiempo de alabanza, en nuestras 24 horas de todos los días de nuestra vida, Señor. Gracias, Señor. A ti y solo a ti la exaltación y la honra, Señor. Y a ti, solo a ti, Señor. Así lo deseamos. Así te pedimos que nos ayudes a ser, Señor, total y absolutamente dependientes de ti. Enséñanos, enséñanos. Pon tú, Señor, en nosotros vid que dé buenos frutos. Pon tú, como lo decías en los tiempos antiguos, cercado, vallado, agua, torre, lagar, para que te demos, Señor, el fruto que tú esperas. Y que cuando vengas no encuentres en ninguno de nosotros vidas amargas. Ayúdanos a estar siempre tomados de la vida verdadera, asidos plenamente como parte de, integral, natural, Señor, de tu Hijo Jesucristo. En su nombre, Señor, nos depositamos en tus manos. Amén, Señor. Amén. Dios le guarde, mi hermano.